Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a su canal de criptomonedas, finanzas, NFT y todo lo relacionado con el mundo cripto. Este video es importante porque está habiendo mucha especulación acerca de lo que es el fin del cripto invierno. Entramos en un bull market, estamos viendo si se está recuperando el mercado. Vimos que Ethereum tocó por primera vez los $1,600 por Ether desde noviembre. Obviamente es algo importante, pero entonces, antes de definir o aclarar esta situación, creo que es importante que cada uno de nosotros hagamos el análisis correspondiente para determinar si ha finalizado el cripto invierno o por el contrario, simplemente estamos viendo es un rally alcista temporal. Bueno gente, lo primero que tenemos que hacer para empezar a sacar nuestro propio análisis es irnos al índice de miedo y codicia. Por ejemplo, para lo que fue el 10 de enero del 2023, estamos viendo que el índice de miedo y codicia estaba en un puntaje de 26, lo cual era un miedo extremo. Ahora podemos ver que está en 45 de 100, es decir, que se está acercando más a un miedo neutral, ¿sí? Estamos viendo que está mejorando la confiabilidad de los inversionistas y por supuesto de todos los que trabajamos con el mundo cripto. Como segundo factor importante para determinar, por ejemplo, qué es lo que está sucediendo en el mercado, tenemos que darnos cuenta qué es lo que está sucediendo con los mineros. Ahora, si vamos aquí a este gráfico, lo ponemos en 2 semanas, que es lo más reciente posible, vamos a darnos de cuenta que vemos una correlación entre lo que es la subida del precio y el incremento del hash rate de minado. Entonces, fíjense que la línea, digámoslo, verde aguamarina venía con una tendencia lógicamente bajista, estábamos cerca de los $17,000 la unidad de Bitcoin, pero una vez que empezó a incrementar, aquí hubo un punto de equilibrio y fue a llegar a un punto de equilibrio un poco más sólido en la parte alta de la gráfica, que nos indica que los mineros de Bitcoin en este momento están acumulando, es decir que tienen la esperanza, se acá están acabando las ventas masivas. Si bien obviamente hay liquidaciones muy fuertes todavía en el mercado, de todas maneras se está viendo que los mineros están empezando a acumular nuevamente su Bitcoin y estamos viendo que tiene una subida súper importante, ¿sí? Desde los 37.2 más o menos 37.5, digámoslo en cierta manera, que es el tope máximo, pero arrancó desde lo que fue los 34, es decir que estamos viendo un índice de dificultad pues mucho más alto en lo que con respecta al minado, pero también vemos una correlación en el precio. Y por ejemplo, si vamos y lo ponemos a un mes, estamos viendo que la correlación, por ejemplo, veníamos con un hash rate de minado aún así alto desde el 2 de enero, pero fíjense aquí por ejemplo lo que fue el 29 de diciembre, incluso se vino a ver que la minería era más baja que el precio, ¿sí? Pero aquí empezó a tener un alza en la minería hasta ahora llegar a un punto, digámoslo que medio. Lógicamente esto también con relación al precio, pero fíjense que hay una gran diferencia entre los 16.600 a los 21.300. Bien, y también como tercer factor importante es analizar el ciclo Bitcoin, ¿sí? Estamos viendo una gráfica, por ejemplo, aquí 5 días y vamos a ver que lo que nos está indicando la gráfica es que si por ejemplo lo colocamos a un mes, estamos viendo unos soportes y unas resistencias muy denotables y por supuesto unos soportes también muy marcables, muy notables, ¿sí? Esto, investiguen un poco acerca de lo que es soporte, resistencia, ustedes lo pueden investigar, pero obviamente se los voy a traer en el curso de trading básico que estoy preparando. Y por supuesto lo que estamos viendo es desde el 13 de enero. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que también tener importante acá en cuenta para poder determinar o más bien sacar nuestras propias conclusiones? Si por ejemplo ponemos la comparación de ciclos de Bitcoin, ¿sí? Desde el 2018 obviamente hasta ahora, vamos a encontrar esta imagen del señor Orm Harris, muy amablemente la compartió en Twitter hace unos días, y estamos viendo lo que son los ciclos repetitivos de Bitcoin. Ahora hay que tener en cuenta lo que son los bull market, que
duró un RAI alcista de 1000 días, lo que son más o menos 3 años hasta el 2018, y después empezó el bear market, que por supuesto cayó en lo que fue un año, 364 días exactamente. Nuevamente empezó otro bull market de 3 años, ¿sí? Y posteriormente empezó el mercado bajista nuevamente, que lleva un año aproximadamente. Es decir, que en este momento estamos, según esta imagen, estamos a puertas de empezar un nuevo bull market, ¿sí? Hoy, lógicamente, esto hay que tener mucho cuidado con la especulación, porque aquí es un análisis que cada quien está simplemente sacando. Yo les estoy presentando los datos, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso y con respecto a lo que les he mostrado del trading diario, lo que yo hago es simplemente trazar líneas de tendencia en lo que yo analizo los precios, ¿sí? Por ejemplo, y determinar qué es lo que puede incluso pasar. Fíjense que aquí ya tuvimos una corrección que es completamente normal y, por ejemplo, llegó a tocar los 21.100, pero venimos obviamente de un patrón que fue una temporalidad alcista y se empezó a dibujar los patrones de bajada. Estamos viendo que entonces aquí se dibujó un soporte, digámoslo, más o menos de lo que son 21.100, 21.050. Obviamente los soportes son, cada quien los puede ir sacando conforme a lo que analice de las gráficas, pero también encontramos una resistencia que en este momento, digámoslo, para hoy, ¿sí? Fíjense que esta de hoy vamos a ver que encontré una resistencia en más o menos los 21.500 casi. Si vamos entonces a, por ejemplo, esta gráfica de un mes, estamos viendo que la resistencia la encontró en cerca de los 21.200. Vemos que tuvo después lo que fue una curvatura, lógicamente, de corrección, una corrección, lo que vemos normalmente en el mercado, y posteriormente empezó a dibujar temporalidades que nos permitían hacer, por ejemplo, un trade diario, ¿sí? O más bien un scalping, podríamos notarlo aquí. Ahora, la tendencia en 2-3 días es muy volátil, obviamente, pero también, digámoslo que en cierta manera, una estática, porque el precio no se ha movido desde los 20.000 hasta los 21.500, que fue el máximo, ¿sí? Pero eso lo encontramos el día de hoy. Eso lo encontramos el día de hoy. Si lo ponemos gráfico a un día, vamos a encontrar que Bitcoin en este momento está teniendo pues un RAI alcista. Aquí una corrección fuerte. Podemos decir que en este momento nosotros podemos incluso determinar una muy buena entrada, en este caso en los 21.100, que sería el soporte, ¿sí? En este momento que estamos viendo que es posible que, dependiendo de las fundamentales que analicemos en las páginas que ya les recomendé, como investing.com, Cointelegraph, vamos a encontrar, dependiendo de esas fundamentales, que el soporte no se va a romper en los 21.100, sino que posiblemente, fíjense que aquí volvían los 21.100 y empezó nuevamente a dibujar una pequeña línea de tendencia, ¿sí? Digámoslo en tendencia no tanto, pero sí obviamente una temporalidad alcista, ¿sí? Fíjense aquí, esto también lo podemos ver muy fácilmente y, como ustedes pueden notarlo, aquí en Binance. ¿Por qué? Binance nos permite, por ejemplo, colocar una temporalidad incluso de un segundo para determinar cómo se están dibujando las líneas de Bitcoin. Entonces fíjense, en este momento acá podemos verlo un poco más claro. Vemos que tenemos una tendencia bajista aquí en esta temporalidad, pero nuevamente empieza a recuperarse. Esto es básicamente para las personas que hacen un scalping o un day trading, ¿sí? Por ejemplo, yo abrí una orden de compra en los 21.100 porque, digámoslo que en cierta manera, tenía la certeza que no iba a romper ese soporte. Llegaba a ese soporte y empezaba a dibujarse nuevamente la línea de tendencia alcista. Veámoslo que aquí está como un zigzag. Entonces, mi gente, para resumir, hay que tener en cuenta varios factores, ya se los estoy describiendo acá. Índice de miedo y codicia, vamos por buen camino, ¿sí? Lo que es la acumulación de los mineros también. Lo que es también los ciclos, que en este momento estamos viendo de un ciclo alcista de 3 años, un ciclo bajista de un año, nuevamente un ciclo alcista de 3 años y nuevamente un ciclo bajista de un año. Es decir,
que en este momento estaríamos en teoría entrando a un nuevo ciclo alcista. Ahora, ¿cuánto puede tardar este ciclo alcista? Eso es lo que no sabemos y lo que tenemos que estar pendientes, sobre todo las personas que hacen el trading y trabajan con esto, porque no sabemos bien cómo es que puede despegar el precio de Bitcoin. Es posible que mañana llegue a los 22.000 o es posible que yo haga dentro de una semana, eso no lo sabemos. También importante analizar las fundamentales de investing.com, Cointelegraph, que ustedes lo pueden consultar. Aquí les estoy dejando los links en las descripciones. Bueno, mi gente, nos vemos un próximo video. Atentos porque vamos a hacer el primer sorteito del año, muy pequeño eso sí, pero creo que les va a servir muchísimo a los que estén interesados en empezar a trabajar con trading básico. Vuelvo y lo repito, que esto quede muy claro, es un trading básico para personas que hasta ahora están empezando a familiarizarse con todo este mundo de lo que es el trading. Bien, nos vemos un próximo video y chao chao.